Un saludo muy cordial para todos ustedes y bendiciones de lo Altísimo, de Dios Todopoderoso. Y qué maravilla que seguimos estudiando el libro de Éxodo, ¿sí? El libro que habla de la redención de la esclavitud y de la redención espiritual. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Hemos estado avanzando ya y ¿se acuerdan que Dios le llama a Moisés en una zarza ardiente? Y Moisés, ¿cómo es la cosa que esa zarza no se consume? Y todo ese proceso donde Dios lo llama, lo toma como líder. Acuérdense que hay un proceso de preparación desde niño. Dios lo va apartando, los coge, lo hace crecer en la corte, que crezca como un príncipe. Después lo hace 40 años, le enseña la labor de ser pastor. Y ahora es tiempo del llamado. Sí, hay un poco de excusa ahí ante este llamado, pero Dios está allí para animarle, para fortalecerle, para decir, yo estoy contigo, yo te voy a acompañar, yo voy a hacer tales cosas. Es más, si tú no puedes hablar bien, no te preocupes que tu hermano va a hablar por ti. Pero no te preocupes, yo te he escogido como el líder para liberar a mi pueblo de la esclavitud. Y es una tremenda hazaña, una tremenda historia que veremos más adelante. Hoy vamos a hablar que ya Moisés está frente al faraón, llega al palacio a enfrentarse a aquel que a lo mejor creció como su hermano, pero es el faraón. Y esos faraones son duros. Dios mismo le había dicho que iba a endurecer el corazón de faraón para que no lo dejara ir. Es que la vida no es fácil, ¿sí? Tenemos que ser desafiados en fe. La palabra de Dios, el Señor a través de su palabra nos desafía a crecer espiritualmente, a saber que es Dios que mueve todos los hilos, que Dios está dispuesto a acompañar a su pueblo donde sea. Y para entender esta historia, vamos a leer Éxodo capítulo 5, versículo del 1 al 23. Y póngale mucha atención que es para crecimiento espiritual de su vida y también para la mía. No se vaya, quédese acá. Dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Tenían muchos dioses, conocían a muchos dioses falsos, pero no conocían al verdadero Dios. Por eso hacemos esta palabra, la predicamos al mundo para que conozcan al verdadero Dios. Los otros dioses son vasallos, son inútiles, no sirven para nada. Y este faraón le dice: yo no los voy a dejar ir, ni conozco al Dios que ustedes están hablando. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora, camino a 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué habéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. Vea usted, se complicó
la situación hasta el momento. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho el faraón: yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Y los cuadrilleros los oprimían, diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaron los capataces a los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos. Los azotaban, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron ante él, diciendo: ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. He aquí que tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es culpable. Él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decid: vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillos. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que están a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, y poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Qué palabra tan dura, sobre todo para el pueblo de Israel. Pero es una preparación que viene de parte de Dios, ¿sí? Dios está preparando como nos prepara a nosotros, mandándonos pruebas muchas veces. Ahora, en el capítulo 5, finalmente llegamos al momento en que Moisés se encuentra con el rey de Egipto, el faraón. Recordemos que ellos ya se conocían, pues crecieron juntos, pero ya habían pasado 40 años. Y Moisés llegó al palacio real no como un egipcio, sino como un hebreo, y con una petición fuera de lo normal. Es más bien como una orden de parte de Dios, imagínense, darle orden al faraón. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 1, 5, dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. La petición de Moisés no era a título personal, sino que habló en nombre de Jehová, Dios de Israel. Era una solicitud osada, ya que no le estaba pidiendo permiso, sino que estaba dando una orden de parte del Dios de Israel. Y las órdenes de Dios se obedecen sin chistar, decimos acá. Veamos cómo responde el rey de Egipto, Faraón. Versículo 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré a Israel. Créame lo que pronto lo va a conocer, y va a conocer el poder de Jehová. Pronto lo va a conocer. Moisés y Faraón reaccionaron de forma muy distinta cuando oyeron de Dios. Veamos el contraste. Moisés preguntó: ¿quién soy yo? En el 3:11 de Éxodo. Demostró humildad con
respecto a Dios y a la misión que le encomendó, reconociendo sus propias limitaciones. Faraón preguntó, ¿quién es Jehová? Éxodo 5:2. No solo no reaccionó al Dios de Israel, sino que manifestó su rechazo a atender su petición. Miren una gran diferencia de liderazgo. ¿Cómo debe ser el verdadero líder? Faraón hizo evidente su arrogancia y soberbia. En Egipto, el rey era considerado como un dios. ¿Sí? Ezequiel capítulo 29, versículos 2 y 3 lo dice. Por ello, él no iba a ceder fácilmente. Pero esta negativa no tomó por sorpresa a Moisés, ya que el Señor le advirtió de antemano que el rey endurecería su corazón y no los dejaría ir hasta después de realizar señales y prodigios. Dios le advirtió, lo preparó a Moisés. Del 4:21 dice, y Jehová dijo a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejaré ir al pueblo. Qué cosa, ¿no? Dios le advirtió a Moisés que el faraón se opondría a la libertad de Israel y no cedería sino hasta que su hijo primogénito muriera, como veremos más adelante, ¿sí? Y esa será la última plaga. Lo veremos en el capítulo 11 y 12. Ahora, el propósito de las señales, hablemos de eso. Las señales que Dios haría en Egipto, previo a la liberación de los israelitas, servirían como un doble propósito. Primero, para los egipcios, demostrarle que el Dios de Israel es más poderoso que todos los dioses que tienen los egipcios. Y segundo, para los israelitas, mostrarle que Jehová es el Dios verdadero y todopoderoso y que cumple sus pactos. Ahora, desde una perspectiva natural, los israelitas no tenían otra opción que quedarse en Egipto. Aun cuando el faraón les hubiera dado permiso para salir, no hubiera podido sobrevivir el viaje a través del desierto. Sería muy difícil, si no imposible, proveer comida para más de 2 millones de personas en el desierto. Y aun cuando llegaran a Canaán, sería muy difícil conquistar esas naciones armadas sin los israelitas, un pueblo esclavo que nunca fue entrenado para combatir, no sabía nada de batallas, de guerras. El plan de Israel para salir de Egipto parecía un plan suicida, a menos que pasara un milagro. No tenían otra alternativa que permanecer en Egipto. Pero ellos no sabían que Dios les iba a acompañar, Jehová de los ejércitos. Es más, y Moisés también fue preparado en la corte como un gran guerrero. Dios no deja cabos sueltos. Ahora, de hecho, cuando los hijos de Israel clamaron por salvación a Dios, ellos no estaban pidiendo salir de Egipto, sino que solo pidieron que su carga fuera más liviana y que mejoraran las condiciones de vida, como dice Éxodo capítulo 2, versículo 23. Pero el plan de Dios era mayor que la petición de Israel. El Señor quería hacer una redención completa y transformarlos en una nación santa que sirviera de ejemplo y sería de bendición para todo el mundo. El plan de Dios no había cambiado desde que Él escogió a Abraham para formar con él una nación dedicada al Señor, como vimos anteriormente en Génesis capítulo 12. Ahora, a pesar de la negativa de Faraón, Moisés y Aarón insistieron ante el Faraón. Versículo 3 dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Ellos explicaron que la solicitud del Dios de Israel
no era una opción, sino una obligación que tendría consecuencias si no era atendida. Al principio Moisés explicó que vendría mal sobre los israelitas si ellos no obedecían a Dios. Pero luego veremos que la advertencia se volteará en contra de los egipcios por negarse a someterse a la voluntad del Dios de Israel. Veamos la reacción del faraón. La advertencia sobre un castigo divino no movió al faraón. Más bien, lo hizo reflexionar en cómo afectará a Egipto la ausencia de sus esclavos israelitas. El versículo 4 y 5 de Éxodo capítulo 5 dice: Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: He aquí que el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus trabajos. Lejos de atender a la solicitud de los israelitas, decidió castigarlos por haberse atrevido a formular dicha petición. Sí. El versículo de 6 al 9 dice: Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su carga y a sus capataces, diciendo: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Se puso más difícil la situación. No solo el corazón de Faraón se endureció, sino también su mano, ya que puso más carga a los israelitas con el fin de quebrantarlos. Les duplicó su trabajo, haciéndoles responsables de recoger la paja, además de hacer ladrillos, y todo esto sin disminuir la cuota diaria de producción. Los jefes de los esclavos israelitas apelaron por tal injusticia, ya que todos sabían que esa era una meta imposible de cumplir. Pero el faraón no le importó, porque lo que él quería hacer era quebrantar a los israelitas y desanimarlos de su petición o solicitud. Por eso dice el versículo 17 y 18: Y él respondió: Estáis ociosos, sí, ociosos. Por eso decid: Vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Y pues ahora y trabajen. Los israelitas estaban esperando que Dios les aliviara la carga del trabajo forzado, pero en lugar de ser quitada, se volvió más pesada. Ante esto, el pueblo reaccionó. ¿Qué dice? Versículo 20 y 21. Y entrando Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían en presencia de Faraón, le dijeron: Mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante del Faraón y de sus siervos, poniéndonos la espada en la mano para que nos maten. Moisés esperaba la oposición del Faraón, pues Dios se lo advirtió. Pero lo que no esperaba era la reacción negativa de los israelitas. Ante esto, él buscó al Señor. Ante cualquier prueba, debemos buscar al Señor, porque Él es suficiente en nuestras vidas. Versículos 20 y 22 y 23 dice: Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a este pueblo. Moisés iba en una misión de Dios. Por tanto, él, como el pueblo, se desanimaron cuando vieron la oposición. Tal vez ellos esperaban que la liberación fuera inmediata, pero Dios sabía que tomaría un tiempo.
ya que el Señor iba a trabajar en sus corazones, en los corazones de los israelitas, así como en los corazones de los egipcios. Es que para eso son las pruebas. Y es tremendo, ¿no? Se comienza a cumplir la palabra de Dios. Ya Moisés está en la corte dándole las peticiones del Señor. Hay dura oposición. Son forzados a trabajar más. Lecciones maravillosas que aprendemos acá en la palabra del Señor. Y usted dirá, wow. Pero vamos a ver más adelante la transformación que Dios hace. ¿Sí? Y eso espera Dios de cada uno de nosotros. Pero para comenzar ese proceso de transformación, primero tenemos que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y nosotros, para ayudarle en esta tarea, ponemos lo que es la oración de fe, la oración para aceptar a Cristo. Repítala con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le digo, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Wow, es la mejor decisión que usted ha tomado en toda su vida. Ahora, Padre, llévanos a tu palabra todos los días. Llévanos a alimentarnos de tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo nos enseñe, que podamos estudiar esta palabra y aplicar a nuestras vidas las grandes lecciones, sobre todo aquí la prueba que edifica, que nos transforma, Señor, para bien nuestro, Señor. ¿Sí? Busque obedecer esta palabra, busque ponerla en práctica. Si quiere escuchar más palabras de esta, suscríbase a este canal para que les pueda llegar automáticamente y podamos seguir creciendo bajo la voluntad del Señor. Alabe al Señor, glorifique su nombre, cántele alabanzas, converse con Él a través de la oración y venga a la iglesia si está cerca. Si está lejos, insistimos, suscríbase a este canal, que aquí hay palabra para su crecimiento espiritual, como también para mí. ¿Sí? Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. No hay cosa más maravillosa que tu palabra, que está allí enseñándonos, redarguyéndonos, preparándonos para toda buena obra, porque tú quieres que hagamos buenas obras, Señor. Bendice tu palabra, que esta palabra sea como aquella semilla que cayó en ese terreno, que se sembró, donde da el fruto al 100 por 1, Señor. Sí, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta maravillosa palabra. Señor, bendícenos por ella, Señor. Que ella traiga su cosecha. Que ella traiga a muchos convertidos para gloria de tu nombre, Señor. Y testimonio de este mundo, Señor. Por eso te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando. Sigamos poniendo en práctica, que es fundamental. Y después que la pongamos en práctica, reenviemos a otros, porque otros necesitan también conocer estas maravillosas verdades. Nosotros de acá les deseamos a ustedes que tengan un día pero lleno, pero muy lleno de bendiciones. ¿Sí? Muy lleno de bendiciones.